Rosa Guillén, 73 años, asesinada. Apenas se cumplen 2 semanas de 2026 y 3 mujeres ya han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Es algo que hemos escuchado cada mes de enero desde que hay registros. 2009 fue el único año en el que el primer mes del calendario terminó sin ninguna mujer muerta por este motivo. 2026 ha comenzado una vez más con la violencia machista como asignatura pendiente. Reseteamos en enero y parece que empezamos de cero, pero es un cúmulo, ¿vale? Vamos acumulando mujeres asesinadas en manos de hombres, en este caso nuestras estadísticas, en manos de sus parejas o exparejas, y normalizarlo sería un problema. Tenemos que trabajar mucho la crítica a quien normaliza, justifica y niega la violencia de género. Tendríamos que sancionarlo para tomar medidas serias y contundentes y demostrar que la sociedad no está dispuesta a aceptar ese tipo de mensajes que están alimentando a los agresores y están generando desconfianza en las víctimas y en sus entornos. Tras un asesinato se revisa la relación entre víctima y agresor, si había denuncia o si ella aparecía en el sistema Biogen, pero para entender por qué se siguen produciendo asesinatos machistas hay que empezar por el origen de esta violencia. Seguimos teniendo datos sumamente preocupantes y seguimos teniendo que pensar en cómo mejorar esos datos, porque la causa de la violencia es la desigualdad estructural. Y cuando se presenta se considera que son circunstancias o incluso conductas que las propias mujeres hacen las que justifican y explican esa violencia. Y es eso lo que también tenemos que trabajar porque es la forma de erradicar esta violencia. Acabar con la desigualdad implica un cambio del sistema. La ONU estima que para alcanzar la igualdad de género a nivel global faltan más de 300 años. Por eso es importante saber cómo atajar el problema actual. Desde que hay registros en España, ningún año ha cerrado con menos de 45 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. El año pasado fueron 46. Creo que hay que trabajar en el corto, en el medio y en el largo plazo. En el largo plazo casi nos vamos a esa resolución del problema estructural que sería a través de la educación y de un cambio de valores, un cambio cultural profundo, una revolución cultural. En el corto plazo tenemos que abordarlo con esa concienciación, ¿no? de hacer campañas como se hacen en otro tipo de problemas, como por ejemplo el tráfico. Por favor, manden refuerzos. Luego tenemos que hacer a medio plazo y trabajar mucho. Yo creo que es el elemento que más nos podría aportar resultados en menor tiempo y es el de la detección de la violencia que existe. La mayoría de ellas, casi el 100%, están en los servicios sanitarios porque la violencia produce un impacto en la salud y en cambio no tenemos recursos ni instrumentos para llevar a cabo una identificación de la violencia, lo que sería un cribado universal para poder detectar la violencia. Trabajar a corto, medio y largo plazo con medidas que ayuden a mejorar la prevención y la detección de la violencia machista también pasa por evaluar el riesgo al que se expone el entorno de las víctimas, especialmente los niños y las niñas. Desde 2013, 65 menores han sido asesinados por las parejas o exparejas de sus madres. Tenemos que trabajar todo lo que es la violencia dirigida a hijos e hijas, el desarrollo de la normativa sobre el concepto, la idea de violencia vicaria, pero no dejemos de hablar nunca de violencia de género, porque cada vez que hablamos de manera diferente de la violencia de género, lo que estamos es dificultando que no hay una conciencia crítica social sobre la gravedad, la dimensión, el significado, la extensión de lo que es la violencia contra las mujeres. No porque el goteo de víctimas de violencia machista sea continuo este enero y todos los meses del año, nos tenemos que acostumbrar a una realidad tan difícil de asumir. Una mujer de 58 años ha sido asesinada a la madrugada de este domingo en su casa de la localidad gaditana de Olvera. Allí la Guardia Civil ha detenido a su marido de 60 como presunto autor de los hechos, después de la alerta de una hija del matrimonio. Fue el propio hombre el que avisó de lo sucedido a su hija, quien llamó al 112 cerca de las 2 de la madrugada. Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios y de la Guardia Civil, que únicamente pudieron certificar el fallecimiento de la mujer. El matrimonio tiene hijos mayores de edad y sobre el hombre no había denuncias previas por delitos de violencia de género. Siguiendo el protocolo judicial para casos de violencia machista, el cuerpo de la mujer ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense de Cádiz para la práctica de la autopsia, mientras que el hombre permanece detenido y será puesto este lunes a disposición del Juzgado número 1 de Arcos de la Frontera. La Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte, en la que, según fuentes próximas al caso, no se usaron armas de fuego ni armas blancas. La alcaldesa de Olvera, Remedios Palma, ha señalado que todo parece indicar que se trata de un caso de violencia de género, pero ha pedido respeto y prudencia mientras siga la investigación. De confirmarse la naturaleza machista del crimen, la mujer sería la tercera víctima de violencia de género en lo que va de 2026,
tras los asesinatos de Pilar, de 38 años, en Quesada, Jaén, y de Sarina, de 43, en Las Palmas de Gran Canaria. Distintas autoridades provinciales y autonómicas han acompañado a las autoridades locales en este acto, escena desoladora en la Plaza de la Constitución de Quesada, con banderas a media asta y crespón negro en el edificio consistorial. Cientos de personas en silencio, mucho antes del minuto programado por el Ayuntamiento, en señal de respeto y repulsa por el brutal asesinato de su vecina Pilar, de 38 años, cuyo cadáver fue hallado en la tarde de ayer en el paraje de Los Molinos, con signos de violencia. La alcaldesa Yolanda Marcos, con la voz entrecortada, ha expresado la conmoción de su pueblo y ha pedido un análisis de este sistema que, como ha dicho, no está funcionando. Quesada está conmocionada, está traspuesta porque es que un dolor inmenso, un susto increíble pero también rabia e impotencia. Y sobre todo darle un abrazo muy fuerte a la familia porque están destrozados, como se puede entender. Y nosotros nada, hacer el apoyo que podamos, intentar ayudar. Y sobre todo creo que tenemos que hacer un análisis, que esto no está funcionando porque cada día hay una y bueno, esto es presunto, como hemos dicho, pero que hay que trabajarlo todos, políticos, jueces, la sociedad en general. Esto no podemos consentirlo ya más y hay que darle un giro porque esto no funciona. El subdelegado de Gobierno, Manuel Fernández, ha destacado la diligencia con la que se ha puesto en marcha la investigación de la Guardia Civil, que ha dado con la detención de un sospechoso del crimen, que llegado el momento pasará a disposición judicial, y ha confirmado que se da la circunstancia de que la víctima estaba en el sistema Biogen desde el mes de septiembre. Un hombre ha matado a su hijo de 10 años en el municipio tinerfeño de Arona y ha herido de gravedad a su pareja y madre del menor, de 26. Tras atacarlos con un machete, con el que también ha amenazado a la Guardia Civil y ha herido a un agente, ha sido abatido a tiros y ha muerto en el acto. El suceso ha ocurrido sobre la 1 de la madrugada de este viernes en la localidad de Cabo Blanco, y han sido los propios vecinos quienes han alertado a las autoridades de una fuerte discusión en el interior de una vivienda. El agresor, de unos 35 años, nacionalidad española y sin antecedentes penales ni denuncias previas, ha asestado a su hijo un fuerte golpe en la cabeza con un machete muy cortante de unos 60 centímetros y ha herido de gravedad a su pareja, ingresada en estado crítico en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife. El hombre ha intentado agredir con el arma a los agentes y, de hecho, uno de ellos ha tenido que ser operado por un corte al borde del chaleco antibalas, por lo que ha sido abatido a tiros por los guardias civiles. Según ha informado Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias, ya en la vivienda los agentes han encontrado al menor asesinado con un golpe gravísimo en la cabeza, así como a la mujer, que también ha tenido que ser operada, herida en sus extremidades. A lo largo del día, las principales instituciones canarias han guardado un minuto de silencio para condenar el asesinato. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha mostrado su repulsa y ha encabezado el minuto de silencio en la sede de la Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife. Por su parte, el Ayuntamiento de Arona, de donde es la familia, ha decretado 2 días de luto oficial en el municipio. La violencia de género está detrás del incendio en el que han muerto 3 mujeres en Miranda de Ebro, en Burgos. Desde el primer momento la policía supo que había sido provocado. Horas después detuvieron al responsable y ahora se ha sabido, Marta Antón, que es expareja de una de las víctimas. Sí, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género mantiene abierta la investigación de este suceso de Miranda de Ebro como un presunto delito de género. Aquí 3 mujeres han fallecido esta pasada noche en el incendio de un edificio de viviendas. Las víctimas son una madre y su hija de 78 y 58 años y una vecina de 23 años. La policía desde un primer momento ha barajado la hipótesis de que el incendio había sido provocado y tenía un sospechoso, un hombre de 60 años, que según el ministro del Interior sería la expareja de la víctima de 58 años. Este hombre se ha personado esta mañana en la comisaría de policía al saber que le estaban buscando. No ha confesado los hechos, pero ha sido detenido como presunto autor material del incendio. Dolores, Antonia y Laura, así se llamaban las 3 víctimas del incendio. Tenían 58, 78 y 23 años. El caso se investiga como violencia de género porque Dolores era la expareja del presunto autor del fuego. También ha muerto la madre de ella y una vecina. No constaban denuncias previas. No estaban en el sistema Biogen. Sí que habían estado él con otra pareja y ella con otra pareja también,
en los años 2007 y 2008 respectivamente. El fuego comenzó en el portal donde se acumulaban colchones y otros enseres y se extendió rápidamente. La policía sospechó desde un principio que había sido provocado y buscaba a un hombre que esta mañana se entregó. Ha querido saber por qué le andábamos buscando. Nosotros teníamos indicios de que podía ser el autor material del incendio, que no hay ninguna duda que ha sido provocado. El detenido niega los hechos. El incendio deja además 4 heridos, entre ellos 2 niños de 11 y 7 años. Mis hijos gritándome que no se querían morir y yo sin certeza diciéndole que no se van a morir. Todos han sido ya dados de alta. La localidad burgalesa está consternada. Nuestro más sentido pésame a los familiares de las mujeres fallecidas. En Miranda de Ebro se han decretado 3 días de luto oficial y se ha guardado esta mañana 1 minuto de silencio. El caso de la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos, en Badajoz, hace 9 años, ha dado un vuelco en solo unas horas. Hoy se ha confirmado que los huesos encontrados en casa de los 2 hermanos detenidos son efectivamente los de Francisca. La indignación se ha extendido por el pueblo. Yolanda Menadas. Sí, así lo hemos podido comprobar esta mañana cuando la Guardia Civil ha traído aquí a los 2 detenidos para seguir con los registros a la casa. Los familiares y los vecinos les han recibido el grito de asesinos y otros insultos. De aquí se los han llevado a una finca, también propiedad de los detenidos. Les acompañaban otros de sus hermanos y sus abogados. Y allí hemos podido escuchar golpes como si fuera un mazo. Tras 1 hora y 20 más o menos han vuelto aquí a la casa, donde todavía continúan, porque aunque la Guardia Civil ya ha confirmado que los restos son de Francisca Cadenas, la investigación sigue abierta. El pueblo ya ha decretado 3 días de luto oficial. Los vecinos nos dicen que por fin ya saben dónde está Francis tras 9 años de búsqueda. Esta mañana se confirmaba, los huesos encontrados ayer por la Guardia Civil y enterrados en casa de los 2 hermanos detenidos son de Francisca. Tras pasar la noche en el cuartel de Zafra, esta mañana la UCO les ha trasladado a su domicilio para seguir la investigación. Se cruzaban con la familia de Francisca. Han colaborado desde el primer momento y que seguirían colaborando una vez que se levantara el secreto de las actuaciones. También se ha registrado una finca propiedad de los detenidos que ahora pasarán a disposición judicial. Toda la familia ha hecho un duelo durante 9 años que no estaba cerrado, pero que ya las últimas veces ya hablaban de asesinato. Francisca Cadenas desapareció el 9 de mayo de 2017 en un recorrido de apenas 50 metros. Acompañaba a unos amigos para despedirse. Su hijo salió a buscarla minutos después sin encontrar nada. La reivindicación histórica de la familia era la intervención de la Unidad Central Operativa, que se unió ante la falta de avances a finales de 2024, pero hasta el pasado enero no se encontraron nuevos indicios para arrojar luz sobre este crimen. La Policía Nacional ha practicado 2 detenciones en el marco de una investigación por amenazas y ciberacoso contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a través de mensajes privados en la red social Instagram. Las detenciones se han realizado en Toledo, donde ha sido arrestado un español de 49 años con antecedentes policiales, y en Siribella, Valencia, con un segundo detenido de 30 años, en este caso sin antecedentes. Uno de los investigados habría remitido más de 300 mensajes con contenido vejatorio, así como mensajes con carácter intimidatorio y amenazante a la parlamentaria, hechos que motivaron su denuncia y la apertura de diligencias para esclarecer su origen. La líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, y la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, han trasladado su apoyo a la secretaria general de la formación morada. Últimamente hay muchas mujeres que están denunciando casos de acoso muy graves. Y bueno, yo llevo guardándome mucho tiempo algo que me está pasando, que es una cosa que me lleva pasando desde hace más o menos 1 año y que la verdad es que no me he atrevido a contar hasta ahora. Hace eso, más o menos 1 año, empiezan a aparecer hombres llamando a la puerta de mi casa por la noche. Las primeras veces yo no abro porque pienso o porque quiero pensar que se trata de un error. Pero a la 3ª o a la 4ª vez que esto pasa, uno de estos tipos sube desde el portal hasta la puerta de mi casa y empieza a llamar al timbre y a darle a la puerta diciendo: Rita, ábreme la puerta. Yo le pregunto quién es, porque no sé quién es, ni cómo sabe
donde vivo y me responde que ha estado hablando conmigo por un canal de Telegram. En ese momento yo ya no espero más, me voy a la policía y pongo una denuncia. Y después de unas semanas de investigación, la policía me dice que hay alguien que conoce la dirección de mi casa y que la ofrece en internet, en anuncios anónimos, como si fuera un lugar donde se ofrecen servicios sexuales. Es decir, hay alguien dándole a hombres la dirección de mi casa para que vengan aquí pensando que pueden pagar por sexo. Esto lleva pasando pues desde hace más o menos un año y sigue pasando. La última vez fue hace 2 semanas. Son hombres que aparecen en muchos casos borrachos y a cualquier hora del día. Y no sé, son muchas cosas a la vez. Es el miedo. Hay una persona o más personas dedicando su tiempo a acosarme a través de hombres que quieren pagar por sexo. Es una forma de decir, sé dónde vives y puedo acosarte cuando quiera en tu lugar más privado, que es tu casa, a cualquier hora del día. Es la repugnancia, la sensación de invasión de la intimidad. Yo tengo una niña de 3 años y una niña de 6 meses y es muy desagradable pensar que en cualquier momento, mientras las estoy bañando o las duermo o les doy de comer, pueden llamar al timbre o pueden aporrear la puerta de mi casa. Es también la sensación de impunidad que da el anonimato de las redes sociales. Yo estoy segura de que les acabarán pillando porque hay una investigación en marcha, pero esto lleva pasando 10 meses de acoso en mi casa, amparado en perfiles falsos de Internet. Y al final la violencia digital es esto, son perfiles anónimos, organizados, que se creen impunes para acosar. Es el cansancio, porque claro que a veces pienso si merece la pena, porque esto no me pasaría si yo no fuera mujer, si no fuera de izquierdas y si no fuera feminista. Es un acoso político por ser mujer, por tener las ideas que tengo, por ser una política visible, por presentarme a las elecciones y hacer política. Pero también es la determinación de seguir creyendo en lo que creo, de representar a todas las personas que me dieron su voto para defender precisamente las ideas en las que creo. Y por eso, pues a los acosadores de mujeres, a los matones de extrema derecha, a quienes quieren amedrentarnos por hacer política, a todos vosotros os quiero decir una cosa, no lo vais a conseguir, no nos vamos a callar, sois vosotros los que vais perdiendo y por eso os escondéis como cobardes, mientras nosotras levantamos la voz, nos apoyamos unas a otras y vamos a dar cada batalla hasta el final. Bueno, yo creo que empezabas, ministra, diciendo que hay un fenómeno del odio, pero también es cierto que los que odian no son unos fenómenos y hay que dejar claro que es gente que no tiene una altura moral e intelectual que tienen sus víctimas. Yo, a diferencia de mis compañeras, he tenido la suerte de no sufrir cuando era una niña, de no ser señalada. Ahora estoy pagando un precio bastante alto, no porque no pensase como pienso desde los 15 años, sino porque ahora mi voz importa. Importa a una parte de la población o por lo menos la escucha más gente. No es lo que digo solo, es donde lo digo y cómo lo digo. Es que no es poner un tuit, no es subir a las redes sociales. Es que muchos de los mensajes que hago en defensa de los derechos humanos, de la lucha contra la violencia de género, de la lucha contra el negacionismo, los hago en programas que los ve 6 millones de personas. Y eso molesta. No todos, no todos tienen la misma audiencia. Esto molesta, y molesta el mensaje, molesta que te salgas del molde, molesta que te vayas a los márgenes, porque en un momento en el que hay un auge de la extrema derecha, de un fascismo galopante, feroz, ultra, donde están inyectando pasta a tertulianos, el gremio que más controlo, y que hay auténticos operadores políticos en mesa, disfrazados de periodistas, de analistas, de toda esta cosa. Hay algunas voces, lo que yo hago no soy la única, por suerte, hubo mucha gente que lo hizo antes que yo y tuvo que sufrir las consecuencias del desempleo o de otro tipo de castigos, y habrá gente que lo siga haciendo. Lo que yo hago es plantarme, y cuando te plantas, cuando eres una mujer joven de 27 años, que yo nunca he afectado mi ideología a mi rigor, pero que nunca he escondido que yo soy de izquierdas o antifascista. Yo creo que eso es lo que verdaderamente les molesta. Y yo siempre digo que hay que seguir, que ese es el camino, a pesar de que tengas que abandonar espacios donde se quedan tus acosadores. Y que quizás
esta cumbre, que hoy es fundamental, ojalá dentro de 10 años no lo sea, porque en esos espacios se queden las víctimas y no sus acosadores. Mientras tanto, hoy hay que seguir denunciándolo públicamente, seguir acompañando a los jóvenes que lo necesitan, porque cuando entrábamos aquí compartíamos reflexiones, mensajes que nos llegan de familias que nos ven, y yo voy a seguir por todos los jóvenes que hoy les están haciendo bullying en el colegio por tener otro color de piel, por tener otro origen, mientras en los medios de comunicación te dicen que hay que deportar a gente y que el problema de la vivienda es que hay muchos negros en el barrio. Y no te dicen que hay especuladores, que hay fondos buitre, sino te hablan del falso bulo de la ocupación. Eso están haciendo muchos medios de comunicación. O cuando hay asesinatos machistas, te dicen que es que hay leyes feministas que, claro, que han puesto de los nervios a los hombres. O sea, que siempre es culpa de nosotras cuando pasa alguna de estas tragedias. O que cuando queremos hablar de que la gente merece quedarse en este país, que algunos tienen los mismos derechos o más, y las mismas obligaciones, hay que decir que, bueno, hay que denunciar que ellos estén hablando de invasiones cuando la realidad es otra. Así que, ¿cuándo lo noté yo? Cuando empezó a importar mi voz. Y no hay que dejar que ninguna voz no importe.